¿Qué tal, amigos? En varios de mis vídeos he hablado del Anunnaki Enki, aquel que vino a vivir a nuestro planeta enviado desde Nibiru por Enlil y para llevar a cabo el trabajo de control y de manipulación de los seres humanos. Pero Enki siempre fue rebelde, siempre quiso parecerse a su jefe, Enlil, y claro, debido a ello causó diversas desgracias a este planeta y a sus habitantes. Este fue el motivo por el que Enlil envió el rayo que provocó el diluvio, tras el cual condenó a Enki a vivir en el mundo subterráneo y a no poder salir de él. Pues bien, tras cientos de años encerrado en su laboratorio genético del inframundo, del Hades, un día decidió volver a hacer de las suyas y pasar otra vez de las órdenes de su jefe. Enki decidió construir, desde el mundo subterráneo hacia arriba, una enorme torre que le permitiría salir de su escondite y acercarse al cielo del que le habían alejado. La Torre de Babel, llamada también el Santuario, fue edificada durante años con el objetivo de crear la casa o templo de Enki en la superficie. En la cima de sus 7 niveles había un observatorio astronómico con el que Enki miraba a Nibiru con nostalgia. Pues bien, la torre se estaba edificando en la antigua Babilonia, un sector residencial Anunnaki, una ciudad que tardó 88 años en ser reconstruida tras el diluvio. Esta torre recibió el nombre de Etemenanki. Una inscripción sumeria en tablilla de arcilla, escrita por uno de los constructores de la torre, dice así: el gran dios de Babilonia me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Etemenanki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. Esta inscripción habla de unos sólidos cimientos, que partían de este mundo subterráneo. Su base, sobre la superficie, era un cuadrado en medio del cual había una torre, sobre la cual se levantaba otra segunda torre y luego otra tercera, hasta alcanzar el número de 7 torres, cada vez más estrechas. Y cada torre tenía una altura de 33 metros. Y alrededor de ella, había una escalera por la parte exterior. Una enorme torre de 7 pisos y más de 90 metros de altura, cuya construcción fue hecha con materiales muy sensibles a las condiciones atmosféricas. En otra inscripción se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha con ladrillos de esmalte azul brillante, adornada del color del cielo y perfectamente adaptada para dar la impresión de que el edificio se perdía en el azul infinito. La escalera de alrededor simulaba una serpiente enroscada que se elevaba por los 7 niveles energéticos hasta alcanzar el centro energético de la cúspide. El último piso, donde estaba el santuario de Enki, se celebraba cada año la llamada Fiesta de Año Nuevo. En estas celebraciones se recordaba el momento en el que Enki, hijo genético de Enlil, había encarnado en la Tierra y se había convertido en el primer rey Anunnaki de la historia. En estas celebraciones se recitaba el poema babilónico de la creación, también llamado Enuma Elish, un poema que recordaba la antigua historia de nuestro planeta, llamado Tiamat, cuando nuestro planeta Tiamat fue atacado por Nibiru, partiéndolo en 2 y desviando su parte más grande a una nueva órbita en la que está ahora. Este fue el suceso que marcó el inicio de la dominación Anunnaki en la Tierra y que desarrollo en otro vídeo mío que se titula Nibiru contra Tiamat. Pues bien, como consecuencia de este acontecimiento cósmico, Enlil fue entronizado y considerado el jefe de los Anunnaki, y como recompensa, los Anunnaki construyeron en Nibiru a Enlil un santuario. Se trata de un templo construido en la cima de una enorme torre escalonada y cuyo nombre es Etemenanki. Cuando terminaron de construir el santuario de Enlil, lo celebraron por todo lo alto y a partir de ese momento a ese lugar acuden todos los Anunnaki para conmemorar la batalla cósmica contra Tiamat. Pero mientras aquí en la Tierra, Enki llevaba muy mal que Enlil hubiera enviado el diluvio, que hubiera destruido su gran obra sobre la superficie del planeta y que no le dejara regresar a Nibiru. Su odio hacia él iba en aumento y por este motivo construyó la torre.
una réplica exacta del santuario de Enlil en Nibiru, lo cual era toda una provocación. Según el Génesis hebreo, los Anunnaki, llenos de despecho, construyeron la torre, que debía ir coronada con una estatua que portaba una espada en la mano, como si estuviera amenazando con ella a Enlil. Pero esta estatua no tuvo tiempo de ser construida. Flavio Josefo, que llamó a Enki Nimrod, que significa rebelde, escribió lo siguiente: Nimrod fue el que persuadió a los demás de que no adjudicaran a Enlil la causa de su felicidad. Paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía, viendo que la única manera que tenía de quitarle a los hombres el temor a Enlil era sometiéndolos a su propia tiranía. Afirmó que si Enlil se proponía ahogar el mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de él por haber aniquilado a sus antepasados. Para Flavio Josefo, la construcción de la torre tenía pues una doble finalidad, o sea, por un lado era una medida preventiva contra otro diluvio, y por el otro era un acto de venganza por la muerte de sus amigos y de su familia, y por haber sido confinado en el mundo subterráneo. Dice así: la multitud empezó a considerar una cobardía someterse a las órdenes de Enlil, y levantaron la torre. Trabajaron sin pausa, y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse muy rápidamente. Pues bien, como tardaban tanto en llevar los materiales de construcción hasta arriba, hasta la cúspide, si se caía uno o se rompía, pues su pérdida era llorada, pero nadie se preocupaba si se caía un esclavo y se mataba. La literatura rabínica ofrece muchos relatos diferentes sobre los motivos por el que edificaron la Torre de Babel. Los constructores de la torre fueron llamados la generación de la secesión. Hay un texto que dice así: Enlil no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir una torre de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra. Pues bien, un día, Enlil, que podía ver desde Nibiru todo lo que sucedía en este planeta, vio la enorme torre y, según el Génesis, dijo a los suyos: He aquí que el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua. Han empezado la obra y ya nada les hará desistir de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno se entienda al hablar con su compañero. Según los Hechos de los Apóstoles, el milagro de hablar en diferentes lenguas era para que no buscaran otra vez un enfrentamiento con Enlil. Por eso la torre se llamó Babel, porque allí confundió Enlil la lengua de todos los habitantes de la tierra, dispersando a los suyos por toda la superficie del planeta. En la mayoría de las tradiciones se menciona que existe un idioma universal que es anterior a las lenguas habladas, usado para comunicarse también con los animales o con seres de otras dimensiones. En el Amazonas hay una historia que cuenta que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, y que todos hablaban el mismo idioma, hasta que la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó por todas partes porque nadie entendía lo que se decían. En la antigua Grecia había un mito que hablaba de que había un tiempo en el que los hombres vivían sin ley y que todos hablaban un mismo idioma. Según un texto sumerio, existió una época en la que no había serpientes ni escorpiones, no había hienas ni leones, no había perros salvajes ni lobos, no había miedo ni terror. Entonces Enlil puso la discordia en el habla del hombre, que hasta entonces había sido solo una. Pues sí, no se trata de esa única lengua, una lengua hablada precisamente, sino de una lengua universal que se llama la telepatía. Pero ¿cómo pudo Enlil acabar con la telepatía? Vamos a ver lo que dicen las tablillas sumerias. Cuando todos los hombres hablaban una misma lengua, algunos entre ellos se propusieron erigir una gran y elevada torre que les permitiera trepar hasta el cielo. Pero Enlil, enviando un torbellino, confundió sus intenciones y le dio a cada tribu un lenguaje propio. Otro texto menciona que cayó una lluvia de fuego y azufre del cielo.
Los vientos de guerra atacaron la torre y el viento maligno terminó por destruirla. De todo esto puedo deducir que este rayo afectó a todos los habitantes del planeta por culpa de la malla electromagnética que los Anunnaki colocaron alrededor de la Tierra tras la batalla de Tiamat. Pero también hay otro factor importante que debemos tener en cuenta. El rayo que había destruido la Atlántida y que provocó el diluvio también ocasionó un cambio en el eje magnético de la Tierra, por lo que ya había una gran alteración electromagnética, ¿no? Todo esto junto, la malla y la inversión de los polos magnéticos, fue el caldo de cultivo para que el llamado viento maligno de Enlil desactivara nuestros centros de energía. Nuestra glándula pineal simplemente se apagó. Una perturbación energética que ocasionó la confusión y el caos, no porque las personas querían expresarse y no podían hacerlo, ni siquiera podían obtener las cosas más necesarias para la supervivencia. Una época de confusión, de frustración sin precedentes, y a partir de la cual todos tuvieron que aprender a hablar y aprender una lengua para poder entenderse entre ellos. Y aquí nacieron los diferentes idiomas y también las diferentes naciones, cada una de las cuales era comandada por un Anunnaki, porque este era el objetivo de Enlil, ¿no? También nació la figura del traductor, pero claro, la carga emotiva se pierde con la traducción, porque la traducción es una interpretación que se encuentra sujeta al estado de ánimo del traductor, ¿no? Y también a su voluntad. En varios diccionarios la palabra intérprete se traduce como perturbador, agitador, truco, trucaje. Se dice que el intérprete también es una persona astuta, poco escrupulosa en su conducta, curioso, ¿no? Porque este fue el origen de los traductores realmente, ¿no? Personas que intermediaban en los negocios y en los acuerdos de todo tipo, ¿no? Manipulando la información según sus intereses. Y nadie podía comprobar que el mensaje era literal o estaba amañado. Tampoco había malicia entre las personas porque estaban acostumbradas a comunicarse entre ellas de forma transparente, sin segundas intenciones. Antes no había engaños ni malentendidos. Pero a partir de la destrucción de la Torre de Babel, en ese preciso momento, nació la mentira, el engaño, las dobles intenciones, la desconfianza. La maldición de la Torre de Babel está tocando a su fin. Es hora de volver a confiar los unos en los otros y volver a entendernos, porque nuestros centros de energía se están reactivando y porque estamos empezando ya a poder comunicarnos de forma telepática otra vez. Este es el camino de regreso a la gran familia que somos, una sola y única tribu. Así es, amigos. Saludos. Hasta pronto.